es el movimiento parabólico que tiene que ver directamente con el proyecto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en nuestra propuesta de proyecto, los cálculos que vamos a hacer para poder construir nuestra maqueta prototipo y luego hacer un video explicativo de cómo nos fue, cómo lo diseñamos y cómo lo construimos. De tal manera que sea igual que en el semestre pasado, cuando cada quien hizo su proyecto y lo sustentó a través de un video. Bien, son importantísimas estas ecuaciones del movimiento parabólico que, como ven ustedes en la imagen, la línea que se encuentra de color rojo representa esta figura geométrica. Esta figura geométrica que recibe el nombre de parábola y que ustedes ya vieron en trigonometría. Esta figura geométrica requiere de ciertas condiciones para que se pueda presentar. No se presenta tan fácil, aunque es muy característica de los deportes, ¿no? Cuando una persona patea una pelota de fútbol con un ángulo de inclinación, puede generar esta figura geométrica, lo mismo que un lanzador de una pelota de béisbol o de básquetbol o una raqueta de tenis. Hay muchos deportes que producen esta figura geométrica que, como ya vamos a ver, es parte pues de la naturaleza porque se va a ver afectada por la fuerza de gravedad. Entonces, la primera condición para que esta figura geométrica se nos dé, se nos presente, tiene que ver esencialmente con la inclinación, el ángulo de inclinación que yo le puedo dar a la figura. Entonces, si yo lanzo inicialmente la figura, debe tener un ángulo de inclinación, que en este caso lo estamos denotando aquí con el vector de color verde, que como ustedes pueden ver es un vector que tiene una inclinación. No está completamente vertical, no está completamente horizontal, pero al tener un ángulo de inclinación nos garantiza de que la pelota o el objeto forme esta figura que se llama parábola. Ese ángulo aparece entonces entre el vector que está ahí de color verde hasta la línea que nosotros tenemos acá como horizontal, esa curva, ese pequeño ángulo que en este caso pues lo vamos a llamar como un ángulo genérico, el ángulo teta. Entonces ese ángulo teta va a aparecer acá y es el que nos va a garantizar que esta figura pues tome esa forma que es la que estamos buscando, ¿no? Entonces es bien importante que tengamos claro, para que la figura se presente, debe haber, primera condición, un ángulo de inclinación. Esa es la primera condición de esta figura, debe haber un ángulo de inclinación. Segunda condición para que esto suceda, pues debe haber una fuerza inicial, debe haber una fuerza que sea la que lo impulse. En este caso, esta fuerza está representada por este vector de color verde. Si no hay una fuerza inicial que lo impulse, pues lamentablemente el objeto solo no va a subir. O sea que en este caso se requiere de que haya una fuerza inicial para que se pueda dar el movimiento. Y esa fuerza inicial nosotros acá le daremos un nombre específico, ¿sí? La vamos a llamar la velocidad inicial o también llamada velocidad en el punto cero o en el punto de origen. Esta velocidad inicial entonces va a caracterizar la segunda condición de nuestro movimiento parabólico. Entonces, dos condiciones. Primera, que hay que lanzarlo, hay que darle una fuerza inicial, un impulso inicial para que pueda subir. Dos, debe tener un ángulo de inclinación para que se pueda dar esta figura. Entonces, como ustedes ven, se forma un ángulo de inclinación y esa línea que aparece de color verde, que es nuestro vector, es la hipotenusa de un triángulo pitagórico que se forma si yo trazo una línea vertical hasta llegar al eje de las X. Y en ese momento encontramos de que este vector de velocidad inicial se puede transformar en dos componentes, en dos vectores adicionales. Un vector que podríamos nosotros llamar vector opuesto al ángulo, que iría en posición completamente vertical. Este vector que iría en posición completamente vertical sería una de las componentes, que lo voy a hacer en color rojo,
sería una de las componentes del vector inicial. Sería la componente del cateto que llamamos nosotros cateto opuesto. Y tendríamos nuestra segunda componente en la parte inferior, en la parte horizontal, acá de color naranja, que vendría a ser nuestro cateto adyacente, ¿sí? Entonces, se forma un triángulo pitagórico por la inclinación que tiene el vector velocidad inicial. Y eso significa que estos dos nuevos vectores van a ser sus dos componentes. Entonces, lo que podemos hacer es trasladar el vector hacia el eje de las Y, este vector que era su vector componente vertical, lo podemos trasladar y en ese momento, pues la figura como la estamos observando, se nos transforma de tal manera que ya el vector que está en color verde, el vector original, la hipotenusa, se va a volver la suma de dos vectores, uno completamente vertical y otro completamente horizontal. Por esas razones que se dice que para que se forme un movimiento parabólico tenemos que tener en cuenta dos movimientos que ya los vimos. El movimiento horizontal que lo vimos ya hace unas clases y luego el movimiento vertical que vimos la semana pasada. Entonces tenemos que la suma de estos dos movimientos produce una forma llamada parábola. Entonces debe ir subiendo y al mismo tiempo moviéndose a la derecha, subiendo y moviéndose a la derecha, subiendo y moviéndose a la derecha, hasta que se genere la figura que aparece aquí, que llamamos parábola. ¿Qué vale cada uno de estos dos componentes? Pues ya por trigonometría nos queda bastante sencillo, porque nosotros sabemos que todo vector que esté o en forma horizontal siempre será considerado como un vector adyacente, es decir, se puede calcular con el coseno del ángulo, tal como lo hicimos cuando hacíamos vectores. Entonces, este nuevo vector que nace del vector velocidad inicial va a ser específico únicamente en el eje de las X. Por eso lo vamos a llamar velocidad inicial en X. Y va a tener un valor igual a la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo, porque es un vector adyacente. Entonces va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso nuestra hipotenusa es la velocidad inicial, el vector que está en verde. Entonces será igual a la hipotenusa que va a estar multiplicada por el coseno del ángulo que nosotros estamos trabajando en este caso, que es teta, ¿no? Entonces, esta sería nuestra primera componente del vector velocidad. Ahora, este mismo vector velocidad tiene una segunda componente, la que aparece aquí, vertical, y que como sabemos, hace parte del cateto opuesto, o sea, que está al frente del ángulo. Y por estar al frente del ángulo por trigonometría, nosotros podemos prácticamente decir que esa componente vertical, que está aquí en color rojo, de vector vertical, va a ser específicamente un producto de la velocidad inicial, pero esta vez en el eje de las Y, para que quede específico en el eje de las Y. Y como es un cateto opuesto, se resuelve con el seno del ángulo. Entonces va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es nuestro vector en color verde, que vale velocidad inicial, esa es nuestra hipotenusa, multiplicada a su vez por el seno, ahora es el seno del ángulo que estamos trabajando, que en este caso es nuestro ángulo teta. Entonces aquí tendría, este sería el valor de la componente de tipo vertical. Y ahí tendríamos los dos valores que se descomponen de el vector velocidad inicial. Ahora, ¿qué pasa con ese vector velocidad inicial si nosotros seguimos la trayectoria parabólica? Pues le empieza a ocurrir lo siguiente, ¿no? A medida que yo intento dibujar aquí el vector, cada vez el vector, para poderle dar forma a la figura, si ustedes se están dando cuenta, el vector llega a ciertas distancias.
Y si podemos observar, para que quede exactamente dentro de la figura, el vector se va volviendo más pequeño, se va como recortando de tamaño. Y eso es lógico, porque a medida que va subiendo, la gravedad que está en contra de ese movimiento le tiene que ir quitando potencia al vector. De tal manera que, por ejemplo, uno ya podría encontrar a ese mismo vector, digamos acá en esta posición, de un tamaño mucho más pequeño. Acá aparecería este vector de un tamaño mucho más pequeño. ¿Y eso qué significaría? Que si yo le hago la descomposición a ese mismo vector que está ahí ya de carácter un poco más pequeño, a ver, corrijámoslo, arreglémoslo un poquito mejor, ¿sí? Hagámoslo allí. Entonces, si yo ya hago la descomposición de esta velocidad para este vector, voy a tomarlo acá, aquí. Ujú. Y voy a sacarle sus dos componentes, tal como lo hice en la parte inferior. Entonces le trazo una línea horizontal y una línea vertical. Y donde se me crucen esas líneas, pues se forma nuestro famoso triángulo de Pitágoras, aquí y aquí, ¿no? Entonces se nos formaría ahí nuestro triángulo. Miren ustedes, es un triángulo más pequeñito que el que aparece abajo. Y si saco las dos componentes, miren lo que ocurriría, ¿no? Ocurre algo bien interesante. Entonces, si saco, digamos, la componente de tipo vertical, aquí sería la que va en este sentido, la componente vertical, ha disminuido de tamaño, ¿no? Desde la posición que la teníamos inicialmente acá, que era bien grande, bien alta, acá ha disminuido. ¿Y eso qué quiere decir? Que la gravedad está afectándola. La gravedad la está volviendo cada vez más pequeña porque le va quitando potencia a la fuerza con la que yo lanzo hacia arriba. Y como la va volviendo pequeña, nos está diciendo que la velocidad está cambiando. Y si la velocidad cambia, quiere decir que el movimiento vertical es acelerado. Tiene una aceleración, ¿no? Que en este caso, pues, es la gravedad. Pero miren lo que pasa con el movimiento de tipo horizontal que teníamos en color naranja. Entonces, dibujo acá ahora la componente color naranja. La dibujo. Esta sería nuestra componente horizontal. Y pasa algo bien curioso. Es del mismo tamaño que la que está abajo. Es del mismo tamaño. A pesar de que el vector se redujo, la componente horizontal se mantiene del mismo tamaño. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la velocidad horizontal en el movimiento parabólico es constante. Se mantiene del mismo tamaño, no cambia, no se vuelve ni más pequeña, no se vuelve ni más grande, se mantiene del mismo tamaño el vector y por lo tanto en el movimiento horizontal es constante. Conclusiones, el movimiento parabólico tiene dos tipos de movimiento, uno acelerado y uno constante. Uno acelerado que se va a manejar con tres ecuaciones, las famosas tres ecuaciones de Newton, y uno constante que se va a manejar con una sola ecuación, la ecuación de Galileo, la pequeñita. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar las ecuaciones de este movimiento parabólico, tenemos que tener bien en claro pues esa situación, ¿no? Entonces, el movimiento de tipo parabólico genera dos tipos de ecuaciones. Aquí están. Unas que sirven para movimiento horizontal, exclusivamente para movimiento horizontal, y esas ecuaciones, aquí los voy a dejar claro, son ecuaciones siempre constante, para un movimiento constante. Mientras que las ecuaciones que van para el movimiento vertical, por estar disminuyendo la velocidad o aumentándola, van a ser movimientos acelerados. Va a ser movimientos acelerados, ¿no? Entonces, las de movimiento constante se manejan con esta, la ecuación de Galileo, que es sencilla, muy clara, espacio igual a velocidad por tiempo. Y las de movimiento acelerado se manejan con las tres ecuaciones que modificó Newton, acuérdense, parte de la ecuación de Galileo, y le agrega esta otra parte, el descubrimiento pues de la famosa aceleración.
Entonces, veamos cómo se modifican estas ecuaciones para un movimiento parabólico, porque ahí como están, solo son para movimiento horizontal y para movimiento acelerado, ¿no? Para constante y acelerado. Ahora las vamos a transformar, ¿cómo quedarían si le agregamos lo que acabamos de descubrir? ¿Qué acabamos de descubrir? Las dos componentes de la velocidad parabólicas. Entonces, esta nueva velocidad que está aquí, que es en X, es la que va a dominar el movimiento en X. Esta es la que va a dominar el movimiento en X. Y esta otra ecuación que está acá, la de Y, es la que se va a encargar de dominar el otro movimiento, que sería el movimiento vertical. Entonces, esa es la pequeña diferencia, pero miren, las ecuaciones son las mismas que veníamos usando anteriormente, ¿no? Son las mismas. La de Galileo, ¿sí? La que está aquí, la sencillita que vimos con movimiento horizontal constante, y las famosas tres ecuaciones que Newton construye a partir del conocimiento de la aceleración. Ahora, ¿cómo estas dos nuevas ecuaciones van a modificar a las anteriores? Porque las van a modificar, obviamente. Entonces, vamos a sufrir una modificación en las ecuaciones porque este dato, este valor va a intervenir, este dato va a intervenir en esta ecuación y este dato va a intervenir en estas tres ecuaciones. Entonces, la ecuación de esta de Galileo va a quedar de la siguiente forma. Se va a transformar porque ya no va a ser una velocidad normal ahí como la tenemos, esa velocidad normal, sino que ahora vamos a calcular teniendo en cuenta que esta velocidad es una velocidad especial porque es una velocidad inicial para única y exclusiva el eje de las X. Entonces, ahí va nuestro primer cambio en la ecuación de Galileo. Es que la velocidad que vamos a trabajar ahora no es la misma normal que usaba cualquier vehículo. Es que ahora esa nueva velocidad va a verse influenciada, va a ser realmente, aquí va a ser sustituida por esta, ¿no? Entonces, esta que está acá va a sustituir la velocidad normal que teníamos antes en los movimientos lineales horizontales y la va a transformar en una nueva ecuación que esta sí se puede aplicar para un movimiento de tipo parabólico. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución completa de la ecuación, por decir algo, entonces nos quedaría esta misma de la siguiente manera. Haríamos la sustitución de todo este valor por pues el valor que determina acá el resultado de velocidad inicial en X. Entonces, al hacer esa sustitución, esta ecuación me cambia y me queda velocidad inicial por el coseno del ángulo que estoy trabajando, teta, y todo eso multiplicado por el tiempo. Y ya, en este momento, tengo mi ecuación específicamente diseñada para movimiento horizontal constante, pero parabólico. Pero parabólico. ¿Listo? Ya queda específicamente que solo es parabólico. Ahora veamos cómo se ven modificadas estas que están a este lado. Pues inicialmente, la primera modificación que les tenemos que hacer a estas ecuaciones es que sean verticales, porque como ustedes ven, esta ni esta son verticales, son todas horizontales. ¿Y por qué sabemos que son horizontales? Porque hay una X y la X significa horizontal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertirlas en Y, que es vertical, donde hay una X, vamos a poner Y para que sea vertical. Y la aceleración que ahora le va a afectar, como es vertical, le va a afectar la aceleración que se llama G o gravedad, ¿no? Entonces, donde hay una A, le ponemos una G de gravedad y ya son verticales, ¿no? Ya son verticales, pero todavía no son parabólicas. Para que sean parabólicas, tenemos que hacer una nueva modificación. Y esa nueva modificación obviamente es que esta velocidad ahora es esta que está aquí. Y la tenemos que sustituir aquí, acá y en la tercera también. O sea, son tres sustituciones que tenemos que hacer.
Entonces, ¿cómo cambian las ecuaciones? Obviamente van a cambiar de la siguiente manera. Esta aquí ya no va a ser una simple velocidad inicial, va a ser específicamente la velocidad inicial en Y. Esta de acá también va a ser específicamente para y esta de acá también para Y. Ya primera transformación. Segunda transformación. Si solo estoy hablando del eje de la Y, entonces mi velocidad final también tiene que ser solo para Y. No puede ser para X, tiene que ser única y exclusivamente para Y. Miren cómo se transformaron las tres ecuaciones, ya se están pareciendo a ecuaciones de tipo parabólico. ¿Qué es lo único que nos falta sustituir para que se conviertan en ecuaciones parabólicas? Pues el resultado que aparece aquí. Sustituir por velocidad inicial seno del ángulo en las tres, y entonces estas tres se me convertirían en velocidad inicial seno del ángulo teta. Ya, mire, ahí quedó arreglada, ya se volvió parabólica. Esta de acá también se va a convertir en velocidad inicial seno de nuestro famoso ángulo teta. Ya también quedó convertida en parabólica. Y por último, esta también se me va a convertir en velocidad inicial, específicamente con el seno del ángulo que estoy calculando, que es teta. Y en este momento ya esas tres ecuaciones son exclusivamente parabólicas. Esta y esta. Y el movimiento parabólico entonces tiene cuatro ecuaciones. Y entre más ecuaciones tenga, pues más fácil va a ser de resolver. Igual cuando el día de mañana que estemos en nuestra siguiente clase vamos a hacer ejercicios con estas ecuaciones, van a darse cuenta cómo tenemos que ir tachando unas sí nos van a servir, otras no nos van a servir, y así como estábamos resolviendo los problemas anteriores, es fácil de hacerlo. O sea, no es complicado, simplemente hay que usar estas cuatro ecuaciones, ya saben de dónde vienen. Vienen de allá del movimiento horizontal, vienen de allá del movimiento vertical, simplemente haciéndole unas pequeñas modificaciones, simplemente, o sea, no se compliquen la vida, que solo son unas pequeñas modificaciones, pero en el fondo son las mismas ecuaciones que estamos viendo desde hace más de 4 semanas, son las mismas. Por eso les decía desde el principio, si usted se aprende las primeras, con estas va a ser todos los demás movimientos, solo se le hacen unas modificaciones en las letras, en los tipos de letra, y ya quedan convertidas en unas nuevas ecuaciones, en este caso las famosas ecuaciones de tipo parabólico, con las cuales vamos a resolver problemas el día de mañana. Que en el día de ayer pues estuvimos observando un video que nos explicaba más o menos cómo, de dónde viene este movimiento, y que hemos llegado a la conclusión que es la suma de dos movimientos, ¿no? Tanto un movimiento de tipo horizontal como un movimiento de tipo vertical. Y habíamos dicho que ese movimiento horizontal, el vector se mantenía del mismo tamaño durante todo el recorrido de la parábola, y por lo tanto en el movimiento horizontal la ecuación que predominaba era la ecuación de un movimiento constante. Sin embargo, en el movimiento vertical las cosas cambiaban, y cambiaban porque la gravedad afectaba el movimiento y hacía que ocurriera una cosa bien interesante, ¿no? A medida que se sube, que va subiendo el objeto, la pelota, cualquier objeto que suba en esta forma parabólica, va a encontrar que la gravedad va a disminuir, es decir, a restarle potencia, haciendo pues de que se vaya frenando lentamente. Y veíamos el día de ayer en la gráfica que el vector que iba en forma vertical y que iniciaba de un tamaño bastante grande, comenzaba a reducirse, a reducirse, a reducirse a medida que subía el objeto. Y por esa razón decíamos, es un movimiento afectado por una aceleración. Entonces, en el sentido vertical, el movimiento era acelerado y por lo tanto cumplía con las tres famosas ecuaciones de Newton, donde intervenía la aceleración. También vimos el día de ayer
de que cuando se llega a la parte superior totalmente, este vector vertical se vuelve cero, es decir, la velocidad vertical se anula y parece que la pelota se quedara suspendida en el aire por una milésima de segundo y luego comienza a caer y en ese sentido la gravedad le va a ayudar a aumentar su velocidad. Y el vector vertical que estaba en cero, allá en la parte superior, comienza a aumentar, aumentar, aumentar lentamente hasta que golpea el suelo, ¿no? En ese sentido, el movimiento vertical continúa siendo afectado por una aceleración y sigue trabajando con las tres ecuaciones de Newton, solo que en este caso sería con signo positivo porque se va aumentando la aceleración. Y eso habíamos dicho hasta allá. Habíamos visto que estas ecuaciones salen por la descomposición trigonométrica del vector gracias a sus triángulo de Pitágoras y que habíamos visto que en ese triángulo de Pitágoras, pues la componente vertical era el cateto opuesto y por lo tanto se resolvía con el seno del ángulo, mientras que la componente horizontal se resolvía con el coseno del ángulo. Y hasta ahí vamos. Entonces vamos con un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente, por favor toman apuntes en su cuaderno. Dice lo siguiente. Ejemplo de aplicación para movimiento parabólico. Ejemplo de aplicación para el movimiento de tipo parabólico. Dice, un jugador de golf golpea una pelota con un ángulo de 30 grados, y una velocidad de 15 metros por segundo. Un jugador de golf golpea una pelota con un ángulo de 30 grados y una velocidad de 15 metros por segundo. Punto seguido. Hallar. Y nos hacen dos preguntas, ¿no? Pregunta A. La altura máxima de la pelota. O sea, ¿cuánto sube la pelota? Altura máxima de la pelota. B. Alcance horizontal de la pelota. Es decir, cuánto avanza la pelota en el sentido horizontal, donde vuelve y golpea el suelo, ¿no? Desde donde sale hasta donde vuelve a golpear el suelo, ¿qué distancia hay? Eso viene a ser el alcance horizontal. Entonces nos piden esas dos preguntas, vamos nosotros a hacer nuestro trabajo. Igual, recordemos que son 5 pasos a seguir siempre para resolver estos problemas de física en cinemática, ¿no? Entonces nuestro primer paso es nuestra gráfica. Para visualizar lo que está ocurriendo, como podemos ver en la gráfica, hemos colocado los dos ejes coordenados, el eje X y el eje Y, para describir el movimiento parabólico con la línea de color rojo, y ahí está nuestro golfista que golpea la pelota y pues se genera esta figura, esta curva. Está cumpliendo con las dos condiciones exactas del movimiento parabólico y volvemos entonces a releer nuestro problema para poder entenderlo un poco, ¿no? Entonces dice que golpea la pelota y cuando nos dice que golpea la pelota, pues le está imprimiendo una energía inicial, ¿no? Porque recordemos que el movimiento parabólico no se da porque sí. Es decir, yo coloco una pelota en el suelo y ella sola no va a formar esa figura. Hay que darle un impulso inicial, ¿no? Hay que darle un golpe, hay que darle una fuerza para que pueda generar esta condición. Y segundo, debe haber un ángulo, ¿no? Si no hay un ángulo, no se forma esta figura. Si yo golpeo solo hacia arriba, pues va a ser una línea recta vertical y vuelve y cae. Si yo golpeo horizontal, pues solo va a ser una línea horizontal de izquierda a derecha y fin de la historia. Pero para que se forme esta figura, el golpe debe tener un ángulo para que vaya moviéndose tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, ¿no? Nos dan dos datos
bien interesantes. El ángulo de 30 grados de inclinación y esa velocidad que viene con esa fuerza inicial, que es una velocidad de 15 metros por segundo. Entonces, vamos a mirar en la gráfica qué es lo que realmente pues, sucede con esto. Cuando hablamos de esta velocidad, estamos hablando de un vector, ¿no? Entonces, ese vector se forma aquí. Y es el vector con el que sale impulsada la pelota. Ese vector dice muy claramente, tiene un valor. Ese valor lo vamos a llamar velocidad inicial o velocidad cero, velocidad con la que sale desde el punto 0, 0 de nuestro eje de coordenadas, que es acá en esta esquinita, 0, 0 del eje de coordenadas, y nos dice que esto tiene ya de por sí un valor de 15 metros por cada segundo. Esa es esa velocidad inicial con la que parte este objeto, ¿no? Entonces, velocidad inicial igual a 15 metros por segundo. Pero además de eso, nos trae otro dato que también es muy importante en lo que nosotros estamos resolviendo, y es el dato que tiene que ver con el ángulo que se forma entre esta línea inclinada, que es un vector, y nuestra línea acá horizontal, ¿no? Ese ángulo que se forma ahí nos dice el problema, lo vamos a llamar el ángulo teta, si le vamos a colocar de nombre, ya tiene un valor numérico y dice que es igual exactamente a 30 grados, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro siguiente valor, 30 grados. Ok, tenemos estos dos datos y con estos dos datos vamos nosotros a resolver nuestro problema. En la clase de ayer veíamos que este vector que está ahí de color verde y que está inclinado, si nosotros lo visualizamos mejor, podemos deducir que es una hipotenusa, de un triángulo que se está formando si yo trazo una línea de tipo horizontal desde la punta del vector hacia la parte inferior. Aquí se me forma exactamente un triángulo rectángulo y por lo tanto yo puedo descomponer ese vector en dos componentes, ¿no? Una que va a ir en el sentido horizontal, esa componente horizontal que tendrá esta posición. Esa componente horizontal, dijimos el día de ayer, va a ser el resultado de esa misma velocidad inicial. Es decir, ella se origina a partir de la hipotenusa que nosotros tenemos y por eso la vamos a llamar velocidad inicial, pero en la componente X, esto la va a distinguir de la otra. Y dijimos ayer que esto era igual a la hipotenusa, que en nuestro caso, nuestra hipotenusa es la velocidad inicial, y por ser el cateto adyacente, el que está en el piso, se resolvía con la función coseno el ángulo que teníamos en este momento, que en este caso pues es nuestro ángulo teta. Que ya pues ahora le colocamos los valores que tenemos aquí, los datos numéricos y vamos a ver cuánto nos dan estos resultados. También decíamos ayer que esta descomposición angular que aquí estamos observando afectaba también en el sentido vertical, es decir, si yo traslado desde aquí una línea totalmente horizontal sobre el eje de la Y, pues voy a tener la otra componente de ese triángulo pitagórico que estoy dibujando ahí. Esa componente iría en sentido vertical sobre el eje de las Y, exactamente. Y esa componente también ayer decíamos hace parte del vector velocidad inicial y por ser parte de él, pues obviamente se puede calcular como la componente, le vamos a dar su nombre específico, del vector inicial, pero
en el eje de las Y. Y su valor se obtiene multiplicando nuevamente la hipotenusa, que es el vector que tenemos ahí de color verde, por el seno del ángulo. ¿Y por qué el seno? Porque este es el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo. Entonces, ese se podía resolver simplemente si multiplicábamos la hipotenusa por el seno del ángulo, en este caso nuestro ángulo de 30 grados, ¿no? Que ya tenemos definido. Entonces, con estos datos ya visualizados, nosotros podemos aquí mirar que este vector, también lo dijimos ayer, se iba cambiando de tamaño. Ese vector tenía la propiedad de que a medida que iba subiendo, se iba reduciendo, se iba volviendo más pequeño, ¿sí? Se iba volviendo más pequeñito, porque, pues ustedes saben, el ángulo se va cerrando, ¿no? Se va volviendo cada vez más y más y más corto. Entonces, eso era lo que nosotros decíamos que estaba pasando, de que en el sentido vertical la componente se volvía como, se iba como reduciendo, ¿no? Y la componente vertical se iba reduciendo, mientras que en las componentes horizontales las cosas eran diferentes, ¿no? Tanto así que al final, en la parte superior, este vector se volvía cero, ¿no? Completamente acá arriba. Quedaba en ceros y solamente le quedaba la componente horizontal. O sea, esa era la única que quedaba, el resto todas desaparecían prácticamente, solo quedaba la componente de tipo horizontal que se mantiene siempre del mismo tamaño, constante. Pero allá arriba, en esa parte superior, entonces este valor de esta ecuación que tenemos aquí, que la parte superior, se vuelve igual a 0. Se anula completamente la componente vertical, no hay hacia arriba nada. Este vector rojo se vuelve tan pequeñito que se anula y solo nos queda el vector de color naranja, ¿no? Que sigue funcionando con su ecuación normal, la que tenemos acá abajo. Eso ocurría ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto que aparece aquí, ya tenemos unos datos que podemos graficar aquí. Entonces, vamos a recopilar nuestros datos hasta el momento. Entonces, nuestro dato inicial es la velocidad inicial, ese es nuestro dato inicial. Tenemos el ángulo, eso también es nuestro segundo dato para hacer nuestros cálculos. También tenemos como datos importantes estos resultados de estas ecuaciones que nos puede servir. El de la ecuación en Y. Y tendríamos como un dato adicional este momento superior en el cual la velocidad pues se vuelve cero, ¿no? La velocidad en Y. Y estos serían nuestros datos. Con estos datos ya y nuestras ecuaciones que habíamos visto el día de ayer, podemos comenzar a trabajar en la solución a un problema, ¿no? Estas ecuaciones, nosotros el día de ayer vimos cómo se construían, cómo se formaban a partir de estos dos datos que aparecen aquí, la velocidad en X, la velocidad en Y. Y con ello entonces vamos a mirar qué tenemos, qué no tenemos y cómo calculamos. Nuestro primer problema, o sea, la primera pregunta que nos plantea este problema nos dice, ¿cuál es la altura máxima de la pelota? La altura máxima de la pelota. Y en la gráfica aquí esto lo podemos ver fácilmente. Si hablan de altura máxima, es porque nos dicen cuánto hay aquí en este sentido. ¿Cuánto hay de distancia entre el piso y este punto superior? Eso se llama una altura máxima y acá la podemos escribir, o sea, nos están preguntando por el valor de Y, que es la altura, y esa sería nuestra primera incógnita, ¿no? Para este primer problema. Igual, esta incógnita, como ya nosotros sabemos, nos puede servir también como un dato, ¿no? Entonces esta Y, yo la puedo utilizar acá, la voy a colocar como un dato adicional, porque es lo que nos están preguntando, que nos puede servir. La segunda pregunta nos dice cuál es el alcance horizontal de la pelota. O sea, si nos hablan de alcance horizontal,
es porque ya se refieren a la distancia que hay entre este primer punto que está acá, el punto inicial, este, que lo voy a marcar, y el punto final, que es este donde llega la pelota. Entonces, ahí sí nos están preguntando cuánto hay de distancia entre este punto y este punto de acá, que sería la distancia total horizontal que nos piden. ¿Cuánto hay desde acá hasta acá? En metros, obviamente, ambas distancias que nos piden es en metros. Y pues nosotros conocemos que ese dato se reconoce con el valor de la letra X, o sea, ¿cuánto es lo que hay en X? Es la segunda pregunta. Entonces, este nuevo valor también puede hacer parte de nuestros datos acá. Entonces, la segunda pregunta hace referencia a cuál es ese valor de X. Ya tenemos configurado inclusive hasta las preguntas. Ya podemos mirar qué nos sirve y qué no nos sirve de estas ecuaciones. Listo. Entonces ya tenemos nuestras preguntas. Tenemos todo completamente listo. Vamos a mirar estas ecuaciones. Miremos entonces. Nos preguntan por Y. O sea que de una vez las únicas ecuaciones que nos pueden servir para responder a Y sería la primera, porque aquí está y esta última, ¿no? Serían las únicas que nos podrían dar respuesta a la primera parte del problema. O sea que por acá, por X, no nos podemos meter todavía para responder la primera pregunta. Esta parte nos serviría para la segunda pregunta. Entonces, miremos de aquí qué tenemos, qué no tenemos y descartemos las ecuaciones. Tenemos velocidad inicial. Esta, por ejemplo, ya la podemos descartar porque no tiene Y. ¿Tenemos velocidad inicial en la primera? Sí. ¿Tenemos velocidad inicial en la última? Sí, es correcto. ¿Tenemos el ángulo? Sí. Tenemos el ángulo en la primera y tenemos también el ángulo en la última. ¿Conocemos la gravedad? Sí, esa la conocemos y esa no nos la tienen que dar en el problema porque nosotros ya sabemos que la famosa gravedad G es igual a 9.8, ya lo dijimos clases pasadas, metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Si se acuerdan, segundos al cuadrado porque es una aceleración, ¿no? Listo. Ese dato sí es una constante, entonces no hay ningún problema, siempre lo vamos a saber. Entonces, ese dato también lo tenemos aquí y también lo tenemos acá. Ok. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el tiempo, miren el tiempo, que sería una doble incógnita. Y tenemos por acá la velocidad final, que sería la otra incógnita. ¿Qué viene a ser esa velocidad final? Entonces vámonos a ver acá nuestra gráfica para analizar cómo interpretar esa velocidad final. Listo. Tenemos este dato que va aquí. Ok. Si nosotros veamos nuestro problema, aquí hay un dato oculto. Aquí hay unos datos ocultos. Resulta que cuando yo comienzo aquí y el golfista golpea la pelota, manda esto con una potencia bien grande, pero esa potencia va disminuyendo y hace que el camino, toda esta parábola, se divida en dos partes. Prácticamente está dividida en dos secciones. La voy a separar aquí. Aquí, exactamente. Una sección en la que sube y una sección en la que baja. Son dos secciones. Y si observamos bien claramente, esta distancia X que estamos buscando acá, total de aquí hasta acá, también queda partida en dos, ¿sí? En dos. Y exactamente, si le echamos cabeza, es la mitad y la otra es la otra mitad. Cada una es una mitad, perfecta, ¿no? Entonces, yo puedo decir que puedo calcular la mitad de X y simplemente si multiplico por 2 me va a dar el total de X. Lo mismo está pasando con algo con el tiempo, ¿no?
lo que se demora en subir es igual a lo que se demora en bajar. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo calculo solamente el tiempo que se demoró en subir y lo multiplico por 2, voy a tener el tiempo total, tanto de subir como de bajar. Entonces ahí están apareciendo unas nuevas ecuaciones que me pueden ayudar y facilitar el problema. Pero agreguémosle algo más. Miren que aquí comienza con una velocidad grande, pero cuando llega acá, y lo dijimos, termina con una velocidad en y0. Termina. O sea que si yo parto el movimiento aquí, yo puedo decir inicial y final en la parte superior. ¿Sí? Entonces esta inicial la puedo convertir en una velocidad final del primer movimiento, ojo, solo de la primera parte. O sea, voy a partir el movimiento en dos para que me quede más fácil resolverlo, porque si no se me complica. Entonces vamos a calcular solo la mitad de la parábola, solo la mitad, y luego vemos cómo calculamos el total, ¿no? Entonces, si esta es la mitad de la parábola, aquí terminaría el movimiento. Aquí terminaría el movimiento y por lo tanto esa sería una velocidad final en y igual a 0. Y este sí es un dato bien importante que me sirve acá para poder decidir con cuál ecuación trabajo. Porque aquí ya no va a ser inicial, sino que va a ser final. Y cuando yo conozco la velocidad final, pues obviamente aquí pasó algo bien bueno para lo que yo tengo y es que ya conozco este dato. Entonces la ecuación, esta de acá la puedo dejar porque tiene dos veces el tiempo y desconozco el tiempo. Y miren ustedes, aquí tengo ya todos los datos. Entonces voy a iniciar con esta ecuación donde tengo todos los datos. Ojo, vuelvo y recuerdo, solo estoy calculando la mitad de la parábola, que no me vaya a olvidar de eso, ¿no? Que no me vaya a olvidar que solo estoy calculando la mitad de la parábola, ¿no? Para que después no nos vayamos a perder. Listo. Entonces, para la mitad de la parábola nos sirve esta ecuación. Entonces, vamos a la solución. Para la primera pregunta, esa primera pregunta, pues ya sabemos, se nos están preguntando cuál es la altura máxima, ¿no? Altura máxima, es lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a responder a esa pregunta con esta ecuación, teniendo en cuenta solo la mitad de la parábola. Como es la mitad de la parábola y es la mitad que sube, la que estamos calculando, la mitad que sube, la velocidad se va disminuyendo, le va quitando potencia a la gravedad. Por lo tanto, el signo que puedo utilizar para esta mitad tiene que ser el signo negativo, ¿no? Porque voy quitando potencia, ¿no? Voy restándole velocidad. Entonces voy a decidir, aquí ya decido, que el signo que voy a utilizar es el menos, porque solo estoy calculando la mitad primera de la parábola, en la cual se disminuyen las velocidades. Me olvido por completo de la otra mitad, ¿no? Solo voy a calcular la mitad. Ahora con esta ecuación, el dato o la pregunta que nos están haciendo ya puede ser resuelta, porque lo que nos están pidiendo es la altura máxima. Todos los otros datos los tengo. Y aquí hay una multiplicación y aquí hay una resta. Entonces digo, paso número 1, voy a despejar y de la ecuación. Para despejar y de esta ecuación comienzo con la parte final, o sea, con esta parte. Ese lugar, lo primero que hago es llevármelo al otro lado de la ecuación. Eso es lo primero que voy a separar de mi ecuación. Y mi ecuación entonces me quedaría de la siguiente manera. Aquí al ladito. Está con signo negativo, pasaría con signo positivo. ¿Y qué pasaría con signo positivo? Pues toda esa expresión donde aparece mi velocidad inicial, donde aparece el seno, voy a ponerlo en español, el seno, ¿de qué? De mi ángulo elevado al cuadrado, de mi ángulo teta, que es el ángulo de inclinación,
Y todo eso, dice esta teoría, todo esto, todo este elemento que está acá, tiene que estar elevado al cuadrado, que eso es lo que nos dice la ecuación. Vamos a ver si podemos hacer aquí un elevado al cuadrado. Entonces, todo este elemento, a separarlo de nuevo, debe estar elevado al cuadrado. Paréntesis. Listo. Y desaparece de este lado de acá y nos queda así. Entonces ya tenemos que enviamos todo este paquete al lado izquierdo con signo contrario, positivo. Ahora le vamos a quitar esas 2G que aquí está multiplicando y pues obviamente por pura lógica tiene que pasar al lado contrario en forma de una división, ¿no? Entonces este 2G que está aquí va a pasar acá al otro lado en forma de una división, va a quedar como un denominador, ¿no? En este lado de acá. Entonces, nuevamente escribamos nuestra ecuación. Aquí abajito, correcto. Nuevamente escribamos nuestra ecuación y nos quedaría que todo ese número que está ahí va a ser un numerador, eso se va a convertir en un numerador. Voy a utilizar un fraccionario ahí. Y nos aparece entonces nuestra velocidad final al cuadrado más el valor que tenemos entre paréntesis. Y todo eso va a quedar dividido entre 2G, que es el valor que vamos a separar. Y en ese momento, miren, ya quedó despejada Y. Esta Y es la respuesta que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a sustituir los números en esa ecuación para poder saber cuál es el resultado. ¿A qué altura subió esa pelotita? Entonces, ¿qué es velocidad final en Y? Por acá lo dijimos, hasta acá arriba. Velocidad final en Y tiene un valor bien interesante, lo que nos va a ayudar a resolver bastante el problema. Vale 0 y por lo tanto aquí toda esta parte se va a cancelar, ¿no? Nos va a quedar en la ecuación solo lo que está con el seno del ángulo, ¿no? Entonces la ecuación eliminará toda esta parte inicial. Nos queda así. Entonces ya tenemos más simplificada la ecuación. Voy a sustituir estos que sí conozco. Entonces conozco la velocidad inicial. Acá arriba nos dice que esta tiene un valor de 15 metros por segundo cuadrado. Aquí está nuestra velocidad inicial. 15 metros por segundo. Aquí está. Entonces aquí en este dato quito este valor y coloco en los 15 metros por segundo. Seno de el ángulo, que pues ya lo vimos, es un ángulo que vale 30 grados, todo lo que teníamos. Y la G, nuestra gravedad, pues de una sola vez, coloquemos el valor de esa G, nos daría 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no?
Y ahí simplemente es utilizar la calculadora para que nos dé entonces ese resultado. Correcto. En la parte superior, pues tocaría multiplicar 15, que es nuestro dato, por el seno de 30 grados. Eso nos da un valor exacto de 7.5. O sea, todo este número que está acá arriba nos da 7.5. ¿Qué? Metros sobre segundo, ¿sí? Y nos queda. Ahora lo elevamos al cuadrado y vemos cuánto nos da. Y esta multiplicación de acá, está también sencilla, es 2 por 9.8. Eso nos da 19.6. Y se quedan las mismas unidades, ¿no? No las podemos cambiar. Ahí se queda así. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente elevar este número al cuadrado. Entonces sería coger nuestro 7.5, elevarlo al cuadrado. Eso nos da un resultado de 56.25. Y este cuadrado que está aquí, pues ya sabemos, va a afectar a la m y a la s. Entonces esta m deja de ser m y se nos convierte en m al cuadrado. Y esta s también deja de ser s y se nos transforma en una s al cuadrado. Y este cuadrado que está afuera, pues desaparece de ahí. Ahora simplemente nos queda hacer la división entre estos dos datos. Hacemos la división y luego miramos cómo se cancelan entonces las unidades. Se van a ir cancelando para que nos dé la respuesta. Entonces ese 56.26 lo divido entre 19.6 y eso nos da un valor total de 2.86. Entonces ya tenemos un resultado para nuestro valor de y. Acá lo voy a escribir. Y es igual a 2.86. Ahora vamos a ver qué unidades nos quedaron. 2.86. Entonces mirando las unidades vemos acá que segundos al cuadrado se va a cancelar con segundos al cuadrado y metros va a cancelar a uno de estos 2 metros y la respuesta nos va a quedar en metros tal como debe ser porque pues, es una medida de altura, ¿no? Y esta es nuestra primera respuesta, ¿no? La pelota va a subir 2.86 metros de altura. Ya tenemos la primera respuesta. Nuestra segunda pregunta que nos hacen aquí en este ejercicio, parte superior, dice, ¿y cuál es el alcance horizontal? O sea, de acá hasta acá. X. Entonces aquí tenemos nuestros datos y ya vimos que X, la única manera de resolver X es con esta ecuación. Por acá no podemos irnos. Pero resulta que esta ecuación tiene un dato bien interesante y es que requiere saber cuánto tiempo se demoró. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y de dónde sacamos ese tiempo? De los datos que tenemos acá. Y si nos ponemos atención, aquí ya vuelven y se activarían las dos ecuaciones que están aquí, esta y esta. Si ponemos atención y seguimos pensando que solo estamos calculando la mitad, nos serviría muchísimo esta ecuación para hallar el tiempo, porque tenemos la velocidad final que ya sabemos que vale 0 si solo pensamos en la mitad. La velocidad inicial que vale 15, ya la conocemos, el ángulo que vale 30, la gravedad que vale 9.8 metros por segundo cuadrado y nos quedaría únicamente despejar el tiempo y ya ese tiempo que sale aquí, ojo, es la mitad del tiempo, lo multiplicaríamos por 2 y lo sustituiríamos acá y nos sacaría X, completa, no solo la mitad, sino completa. Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, nos vamos a llevar esta ecuación para poder responder a esa pregunta, ¿no? Entonces, llevémonos esta ecuación a la parte final.
para responder la parte B de la pregunta, que nos dice entonces alcance máximo, ¿no? ¿Cuál es el alcance horizontal? Entonces, la estrategia es inicialmente hallar el tiempo de esta ecuación y cuando ya tengamos el tiempo de esa ecuación, ahora sí vamos a coger esta ecuación. Entonces también nos vamos a llevar esta ecuación porque también la necesitamos para resolver nuestro problema. Con estas dos ecuaciones ya puedo resolver la segunda pregunta. Pero igual, tengo que decidir signo, signo, ¿no? Como estamos solo trabajando con la primera mitad, la mitad en la cual se disminuye la velocidad, nuestro signo es el menos, ¿no? Va a estar disminuyendo. Ok, entonces empecemos con esta ecuación. Vamos a sustituir nuestros datos. Los datos que pues ya conocemos son fáciles, ya sabemos que velocidad Fy vale 0, por lo tanto este término se cancela. ¿Mm? ¿Y qué tenemos que despejar de aquí? Pues toda esta parte que está con signo negativo pasaría al otro lado con signo positivo, ¿no? ¿Y cómo nos quedaría entonces nuestra ecuación? Nos quedaría de la siguiente manera. Todo esto desaparece. Vamos a desaparecerlo. Velocidad inicial. No. Vamos hacia adelante. Esto desaparece aquí. Y nos queda acá de la siguiente manera. Así. Así nos queda. Esta velocidad inicial teta que era menos pasó a este lado positiva y al otro lado nos quedó gravedad tiempo, ¿no? Y nuevamente volvemos a hacer separación de términos. Aquí hay una multiplicación, entonces esa gravedad, esta que está aquí, que está multiplicando, va a pasar acá como un denominador y ahí queda despejado completamente el tiempo. Entonces nuestra ecuación final para poder copiar el tiempo, tener el tiempo, nos quedaría de la siguiente manera. Acá todo este lado se nos convertiría en un fraccionario cuya parte superior tendría a nuestra famosa velocidad inicial multiplicada por el seno de nuestro ángulo θ. Y en la parte inferior tendríamos simplemente a la famosa gravedad que de este lado se separaría y así tendríamos despejado el tiempo. Con esta ecuación ya podemos sustituir datos y ya sabemos, ¿no? Velocidad inicial, ya conocemos que tiene un valor, vale 15 metros por segundo. Y nuestro ángulo ya lo conocemos, vale 30 grados, ¿no? Ahí está. La gravedad, también sabemos su valor, es de 9.8 metros por cada segundo elevado al cuadrado, ¿no? Correcto. Y con esto ya podemos emplear a la calculadora para que nos dé los resultados. Entonces, en la parte superior me tocaría multiplicar 15 por el seno de 30. Las unidades por ahora las dejamos así. 15 por el seno de 30, que eso me da un resultado de 7.5 exactamente. Entonces aquí me quedaría 7.5 al multiplicar esos dos valores, quedaría de esta forma. Falta hacer esta división, pero miremos qué pasa con las unidades, ¿no? Las unidades también cambian, se transforman. Entonces, por ejemplo, estos metros se van a cancelar con estos metros, estos segundos van a cancelar uno de los segundos y por eso la respuesta me va a quedar en segundos. Y eso es correcto porque estamos midiendo el tiempo, ¿no? Y la respuesta nos tiene que dar en segundos. Entonces simplemente pues hacemos toda esa división
Y resulta que 7.5 dividido entre 9.8 nos da un total de 0.76 segundos, ¿no? 0.76 segundos. Y ahí tenemos, ojo, la mitad del tiempo. No nos vayamos a ir lejos. Esta es la mitad, únicamente la mitad del tiempo, ¿no? Es decir, el que voy a usar en esta otra ecuación es el doble. O si no, no me sirve. Entonces, cojo mi ecuación y voy a usar el doble de este tiempo. Entonces, porque este no me sirve, ¿no? Entonces, el doble de ese tiempo simplemente es multiplicar 0.76 por 2 y eso nos da 1.52 segundos. Este es el tiempo total desde cuando la pelota es golpeada hasta cuando vuelve a caer al piso. 1.52. Vamos ahora sí a utilizar nuestra ecuación final para saber cuál es la distancia horizontal que recorrió. Ya sabemos este dato es la velocidad inicial y sabemos que tiene un valor de 15 metros por segundo en nuestra velocidad inicial. Sabemos que nuestro ángulo es de 30 grados exactamente. Y ahora ya tenemos el tiempo, entonces nuestro tiempo es de 1.52 segundos. Entonces aquí solo es multiplicar estos tres datos para que nos dé un resultado. Entonces 15 lo multiplicamos por el coseno de 30 y lo multiplicamos por 1.52 y eso nos da como resultado 19.74 unidades. Entonces vamos con las unidades. ¿Qué unidades tenemos ahí? Segundos se cancelan con segundos y la respuesta nos va a dar en metros y eso es correcto porque estamos midiendo unidades de longitud. Y entonces ya tendríamos nuestra última respuesta al problema. Esto sería 19.74. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Tuvieron alguna duda del problema? Está paso por paso, ¿no? Correcto. Entonces, vamos con el de ustedes. Tienen media hora exactamente para hacerlo. Es más corto. Este es más corto. No es tan largo como es. ¿Sí? Entonces, copien en sus cuadernos, empiecen a trabajar y me van mandando fotos y yo voy mirando y voy colocando entonces la nota de participación en la clase del día de hoy. ¿Vale? Entonces, dice así nuestro problema. Desde una mesa, desde una mesa de 0.8 metros de altura, desde una mesa de 0.8 metros de altura, se deja caer una bola con velocidad inicial horizontal de 15 metros por segundo. Tenemos tres preguntas por resolver. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en caer? ¿A qué distancia horizontal del borde de la mesa cae la bola? ¿Con qué velocidad golpea el suelo la bola?